soy, puedo hablar contigo en oración, y en tu bondad yo puedo caminar, pisando por donde tú vas. Por eso estoy aquí pidiéndote que hagas en mí tu voluntad, Señor. Moldea a ti mi vida para crecer en tu amor, Señor. Eres el adorado. Quita de mí lo malo para crecer en tu amor. Y estoy dispuesto a sufrir si con esto voy a crecer en ti, que al final yo pueda transmitir que a mi vida vas moldeando tú para crecer en tu amor. Amén, hermanos, amén, que el Señor les bendiga, una bendición poderles saludar el día de hoy, esperando de que usted se encuentre bien, que esté siendo bendecido por nuestro Señor Jesucristo, y sea muy bienvenido usted a su programa, A la Luz de la Biblia, donde podemos estudiar diferentes temas bíblicos, y en estos estudios bíblicos estaremos viendo algunos estudios bíblicos sobre lo que tiene que ver con las doctrinas de los últimos días o escatología. Así es que si usted tiene un hermano, un amigo con quien quiera usted compartir lo que la palabra del Señor dice, le invitamos allí a que le dé me gusta, allí ya sea en el Facebook o a través de Spreaker, o también puede encontrarnos allí en YouTube. Puede encontrarme bajo mi nombre, Asael Briones. Puede encontrar allí usted los videos, los audios. Básicamente es un video, pero lo que usted estará allí escuchando será el audio de A la Luz de la Biblia. Y decía en el programa de introducción la semana pasada sobre lo que estamos escuchando, mucha gente sacando provecho de los últimos acontecimientos de la naturaleza, lo que hemos estado viendo, terremotos, huracanes, y lamentable, la verdad es de que nuestras oraciones están con nuestros hermanos que han sido afectados, y oramos que el Señor siga salvando más a personas, que las iglesias puedan aprovechar estos eventos para salir y evangelizar y alcanzar a las comunidades donde Dios las ha puesto. Y básicamente, hermanos, ese es el propósito, iglesia, pastor, usted que me escucha, ese es el propósito, de que nosotros podamos alcanzar y ser de bendición y traer ese consuelo a las personas quienes están sufriendo a causa de estas diferentes catástrofes que han pasado en los últimos días, y animamos a los hermanos que lo pueden hacer. Así es que el día de hoy, hermanos, quisiera compartir nuevamente con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Y el primer estudio veíamos, son estos los juicios del Apocalipsis, y enfocábamos en que básicamente como iglesia nosotros tenemos de que estar esperando y estar viendo hacia al cielo, donde pronto el Señor ha de regresar.
mientras tanto, nosotros tenemos que entender que la misión que el Señor nos ha dejado no es de estar especulando sobre fechas, sobre cuándo ha de venir el Señor Jesucristo. La verdad es que no sabemos. El Señor Jesús dijo: el día ni la hora nadie la sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos. Cristo, Dios mismo, voluntariamente, Él había decidido no saber esa fecha, solamente nuestro Padre que está en los cielos. Pero los discípulos le preguntaron, y es, hermanos, entendible cuando las cosas están pasando a nuestro alrededor, no tener dudas, no tener inquietudes sobre lo que está pasando. Pero si usted ve Libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, los discípulos le preguntan al Señor, allí en el 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como iglesia, hermano, no tenemos que estar especulando: Señor, ¿cuándo ha de ser? Señor, ya vas a venir. Tenemos que seguir predicando. Obviamente debe de ser un ánimo cada vez que nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Seguir, hermanos, con más ganas, seguir con más esmero, predicando la palabra del Señor y alcanzando y aprovechando todos los medios posibles por los cuales nosotros podamos. Pero yendo, hermanos, a nuestro estudio bíblico, lo que hoy nos quisiera llamar su atención, hermanos, es sobre el próximo evento el cual la iglesia está esperando. No es un gran terremoto, no es un gran huracán. El próximo evento, hermanos, que la iglesia está esperando es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Creemos, hermanos, que en un arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. ¿Qué significa eso, hermanos? Es el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Mire, si nosotros vamos a la palabra del Señor Jesús, vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y hermanos, cabe recordar que uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica es porque ya se escuchaban rumores que el Señor Jesús, que la segunda venida del Señor ya se había efectuado. Incluso circulaban cartas falsificadas, dice que con la firma del apóstol Pablo, pero eran cartas falsas, las cuales circulaban diciendo que el Señor Jesús ya había venido. Y el apóstol Pablo les escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Creemos, hermanos, que esa parte, lo que es la apostasía, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Los apóstoles
inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron y exhortaron a las iglesias. Pablo exhortó a Timoteo sobre los últimos tiempos, donde vendrían apóstatas, hombres amadores de sí mismo, falsos maestros, amadores de los deleites más que de Dios, cuyo Dios será su propio vientre, su propio deseo. Hombres queriendo hacer negocios del evangelio. Y hermano, es lo que estamos viviendo en nuestros días. Falsos maestros, falsos predicadores, hombres apostatando de la fe, renegando de la fe, renegando de lo que un día ellos predicaron. Ahora están dudando si lo que ellos un día predicaron era realmente el verdadero evangelio. Y ahora ellos mismos están predicando otro evangelio, están apostatando de la fe. Esas son una de las cosas que podemos nosotros entender, que la venida del Señor cada día está más cerca. Y obviamente, sin lugar a duda, la venida del Señor cada día está más cerca y debemos de estarla esperando. El apóstol Pablo, él esperaba la venida del Señor. ¿Sabe de qué? Él esperaba ver al Señor y no morir. Y debe ser ese nuestro deseo, hermano, de estar esperando la venida del Señor. Ahora yo sería necio y sería antibíblico yo decirle, mire, es que yo pienso que en 3 años, yo pienso que 1 año. La verdad es que no sabemos, hermano. El Señor Jesús dijo que así como viene el ladrón en la noche, así será la venida del Señor. Por lo cual, hermanos, esto nos exhorta a que nosotros debemos de estar esperando. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 1 mes, puede ser 1 año, pero lo cierto es que el Señor ha de venir, y el próximo evento que la iglesia espera es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahí, hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo sigue dando algunos detalles. ¿Cómo será? ¿Y cuáles son las cosas que tienen que pasar para que... Y aquí está hablando, entendemos, de la segunda venida del Señor. Cuando el Señor venga, obviamente Él les dice lo que había de pasar y se manifestará. Para que el Señor venga, antes tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Para que el Señor venga, hermanos, en su segunda venida, el anticristo tiene que aparecer en la escena. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo que ya estaba en acción el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo es aquel espíritu que se levanta contra todo, hermanos, y que que se manifiesta en contra, hermanos, del cristianismo, en contra de Cristo, en contra de su evangelio. Ese es el espíritu del anticristo. Pero la persona misma del anticristo todavía no se ha manifestado. Creemos que la persona misma del anticristo se manifestará como una solución. Ahora, ¿por qué no puede manifestarse la persona del anticristo, el anticristo mismo? En el versículo 6, de ahí mismo, 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Ahora, ¿qué es esto que al presente lo detiene, por lo cual la persona del anticristo no puede manifestarse? Aquí hay, hermanos, básicamente dos interpretaciones principales. Una de ellas, hermano, es de que es la persona del Espíritu Santo. Ahora dice que hasta que a su vez se ha quitado. Si interpretamos de que es la persona del Espíritu Santo, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo va a ser quitado. Y eso en sí sería una herejía. Entendemos de que el Espíritu Santo es Dios mismo. Decir que la persona del Espíritu Santo va a ser quitada sería decir que Dios va a ser quitado, cosa que es imposible. Vemos de que los atributos de Dios: Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él está omnisapiente, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él está en todas partes. Ahora, entonces, ¿cuál es eso que a su vez se ha quitado? Es por lo cual creemos nosotros, hermanos, por la palabra del Señor y estos versículos, que que a su vez ha de ser quitado, ha de ser la iglesia, el pueblo del Señor. Ha de ser que hasta que la iglesia no sea arrebatada y se efectúe el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo no puede aparecer en escena. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo no ha de ser quitado, pero a su vez, una vez levantada la iglesia, la obra del Espíritu Santo en el cristiano como templo, es como el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Una vez sea quitado, ya, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo como maestro y como intercesor por nosotros cesa. Ese ministerio del Espíritu Santo ya no está tomando lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor ha sido arrebatado. Ahora, entonces el anticristo tiene vía, tiene camino libre para poder entrar en escena. ¿Qué significa, hermanos, el arrebatamiento? El arrebatamiento, hermanos, debemos de entender que no es para todos. El arrebatamiento es específico para los cristianos, es específico para los salvos, para los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento, hermanos? Y que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. El Señor Jesús, hermano, ha dado promesa a la iglesia que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Mire, vaya conmigo, hermanos, ahí en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Este es el mensaje, hermanos, a la iglesia en Filadelfia. Y el mensaje es, hermanos, que por cuanto ellos habían sido fieles, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una interpretación, hay dos interpretaciones, una histórica y una que se aplica a la iglesia en general. Esta prueba que había de venir no está diciendo que era una prueba específica a la iglesia en Filadelfia. Dice,
una prueba que ha de venir al mundo entero. Lo cual creemos, hermanos, que esto es nada más y nada menos que la gran tribulación. Ahora, hermanos, la tribulación es un tiempo, la gran tribulación es un tiempo, hermanos, donde se derramará copiosamente la ira de Dios. Y creemos, hermanos, por la palabra del Señor, que la iglesia estará exenta de la ira de Dios. Ya que, hermanos, el Señor ya juzgó, Dios ya pagó por nuestros pecados, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, Dios juzgó a Cristo por nuestros pecados, y el hermanos, pasar la iglesia por la gran tribulación sería, hermanos, juzgar al cristiano 2 veces por el mismo pecado. Ahora déjeme darle algunas características del arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, aquí el apóstol Pablo alienta a la iglesia. Les dice, hermanos, no quiero que se entristezcan como o que estén en ignorancia como en cuanto a los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanzas. ¿Quiénes son esos? Los que no son salvos, los que no conocen al Señor, son aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si tenemos esa certeza, hermano, que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Y aquí está hablando, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa que los que durmieron, ellos resucitarán, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. Y mire, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note que aquí el Señor no baja a la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Otros versículos que podemos ver, hermanos, allí es 1 Corintios 15, 51 al 57. Y esa es la esperanza, hermanos, del cristiano, hermanos. 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí está nuevamente, hermanos, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Hay, hermanos, de aquellos que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. Porque es necesario que esto, corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Hermano, qué día más glorioso, que seamos transformados. También, hermanos, podemos ver versículos como Juan 14, hermanos, desde el 1 al 3, donde el Señor Jesús dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, donde yo esté, vosotros también, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso, hermano? Es que Él nos llevará con Él, hermanos. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia es una esperanza gloriosa, hermano. Es una promesa del Señor, que Él ha de venir por su iglesia, que la iglesia no pasará, hermanos, por la gran tribulación. Hermanos, si usted cree que ahorita están mal las cosas, espérese la gran tribulación, hermano, donde será juicio tras juicio. Donde, hermanos, Satanás mismo, él será, hermano, arrojado a tierra, y él mismo, hermano, descargará su ira contra el pueblo judío y contra todos aquellos, hermanos, que no nieguen al Señor. Ahora ese es otro tema, la gran tribulación. Y en el próximo programa estaremos tocando el tema de lo que es la gran tribulación. Así es que los esperamos, hermano. Esperamos de que mientras tanto, hermanos, nos mantengamos firmes, nos mantengamos, hermano, esperando al Señor, viendo, hermanos, hacia el cielo, y de un momento a otro, hermanos, será ese momento glorioso donde este cuerpo, hermanos, lleno de dolores, lleno de enfermedades, hermanos, y por qué no esa lucha que tenemos con el pecado ya no va a existir, hermano. Y seremos, hermanos, con cuerpos gloriosos, con cuerpos perfectos, hermano. Entonces sí podremos, hermano, cantar victoria. Mientras tanto, hermanos, seguimos luchando contra todas estas cosas ya mencionadas. Mientras, hermano, el Señor no viene por nosotros y no se efectúa, hermanos, ese día glorioso, debemos de mantenerlos firmes, fieles en nuestras iglesias locales, hermanos, predicando el Evangelio, llevando, hermanos, esas buenas noticias a cada ser humano que no ha escuchado del dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, será hasta el próximo programa. Esperamos de que el Señor le bendiga. Cualquier pregunta, cualquier tema que quisiera quisiera usted que tocáramos, que viéramos a la luz de la Biblia, lo que la palabra del Señor enseña, puede dejarme un comentario, ya sea en el YouTube, en el Facebook o en Spreaker, puede hacerlo, y le animo, hermanos, a que comparta estos audios con amigos, con hermanos, para que podamos crecer juntos espiritualmente. Obviamente que quiero recordar, esto no sustituye en ninguna forma el poder congregarse en una iglesia local, reunirse para aprender y ser miembro de la iglesia local donde cada cristiano debiese de ser parte. Que el Señor le bendiga y será hasta el próximo programa.